Gloria a Dios, mis hermanos. Muchas gracias. Sí se escucha por ahí, ¿verdad? Muy bien, se escucha muy bien, Paco. Ok. Muy bien, muy Gloria a bien. Dios. Pues qué grande es el Espíritu Santo que en esta hermosa oración yo sentía que el Espíritu Santo quería remover nuestras piedras en nuestras vidas. A veces nuestros corazones se convierten en piedras y el Espíritu Santo nos da esa sensibilidad para el servicio. Voy a pedirle ahí a nuestra hermana Ceci si me hace el favor de compartir. Es una pequeña, bueno, lo va a ir desplazando ahí para que todos lo vean. Si le das chancita, Rubén, de que pueda compartir. Claro. Es una tablilla. Sí, déjate identifico, si ya te identifico. Ya, listo. Ahí va, ya lo tengo aquí listo. Un segundito y empezamos. ¿Ya se ve? Ya mero. Ahí está. Lo voy a hacer Bueno. grande. Ok. Ahí está. Bueno, yo quisiera que en este tema de la alabanza empezáramos con estas 10 realidades que pudieran a lo mejor identificarse con alguno de sus ministerios, que ojalá en alguno de estos puntos se identifiquen. Y me gustaría que participara cada uno de ustedes ayudándonos a leer. Son 10. El quinto y el 10 están bien sabrosos, de manera que los pusimos en un color verde para simbolizar que por ahí tenemos que caminar. Pero los otros son realidades que pudiera tener tu ministerio, mi ministerio, pero que tenemos que partir de ahí, ¿ok? No sé cuáles sean tus intereses o prioridades, pero a lo mejor te vas a identificar con alguno de estos. A ver, Ceci, pues comienza tú leyendo el primero, por favor. Claro que sí, Paco, con mucho gusto. Pues vamos con el primero. Primera realidad. El Ministerio de Música es de los que ponen demasiado énfasis en las funciones prácticas de la música, pero descuidan los aspectos devocionales de la alabanza y de la adoración. Ok, muy bien. Puede ser que haya algún ministerio que tenga más énfasis en lo musical y lo demás, pues, ahí como que venga por añadidura, ¿verdad? A ver, vamos a ver el número 2. Si puedes ayudarnos por ahí, híjole, es que no veo quién está ahí, pero si quieres leerlo tú, Rubén. Ok, sí, muy bien. El número 2 dice, el Ministerio de Música es de los que tienen visión y corazón para la alabanza y para la adoración, pero son incapaces para guiar al pueblo de Dios por medio de la música. Puede ser que así sea tu ministerio, que sean muy buenos para la alabanza, la adoración, excelente. Pero a veces somos incapaces de guiar al pueblo de Dios a través de la música, que es como otro aspecto muy diferente, ¿verdad? A ver, vamos con el 3. Si quieres, Rubén, ayúdame a asignar a alguien para que los vaya leyendo, por favor. Bueno, pues ahí se la voy a devolver a Gerardo de Yucatán. ¿Sí me escuchan? El Ministerio de Música es muy expresivo en su alabanza, pero muy introvertido cuando se trata de adoración.
Ese es otro perfil de un ministerio de música, ¿no? Son muy buenos para la alabanza, pero cuando se trata de la adoración, ahí como que ya no somos muy buenos, ¿verdad? Vamos leyendo el cuarto. Manuel, Dalila, ¿nos ayudan, por favor? Sí, claro. Cuarta, el ministerio de música es de los que se les facilita entrar en la dulzura de la adoración, pero que todavía no han aprendido la dinámica de la alabanza. Si se fijan, es lo contrario al anterior, ¿verdad? Son muy buenos se les facilita mucho para entrar a la adoración, pero para la alabanza se nos pierde la estructura de la alabanza. Vamos con el siguiente, por favor. Este Por es ahí bueno, que- el quinto. Por ahí creo que Fátima de Zacatecas levantó la mano por ahí para que la lea Fátima, a ver por ahí. Perdón, Rubén. Sí. El Ministerio de Música es de los que han aprendido que la alabanza y la adoración son actividades que cooperan mutuamente y que con frecuencia son muy semejantes en la manera de expresión exterior, pero que saben que no son la misma cosa, que reconocen que cada una de ellas tiene su propia esencia y propósito inclusive. Esta es muy buena. Ojalá y este punto nos dé mucha luz y la mayoría de nuestros ministerios tengamos este perfil. Vamos a leer el 6, por favor. Mau, Inge, por favor. El ministerio de música es de los que piensan que la alabanza son cantos alegres, rítmicos y la adoración cantos tranquilos. Bueno, hay quienes pudiéramos pensar así, ¿no? Sobre la alabanza y la adoración, así de sencillo, y ahí nos estacionamos. Les soy sincero, yo pensaba así, pero cuando te metes a todo este ambiente del Señor y empiezas a descubrir nuevas formas, es tremendo. Vamos a leer el 7, por favor. Alicia Orizaba, ¿me ayudas, por favor? Séptima, el ministerio de música es de los que creen que la alabanza es revolver cantos de animación y que en la adoración pueden meter un canto de recuerdo o de perdón. Ahí puede ser que tu ministerio tengas ese tipo de dificultades, ¿no? Que todavía revolvemos cantos, nos piden un canto de alabanza y estamos con alzar las manos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos con el 8, por favor. Neto Palomares, por favor. Claro, Rubén. El Ministerio de Música es de los que imita las alabanzas que ven o escuchan, limitándose a expresar solo los sentimientos y deseos. Puede ser que se encuentren ministerios con este perfil, ¿verdad? Que escuchan un canto o escuchan a otro ministerio y les llama mucho la atención, entonces empiezan como a imitarlo y empiezan ahora sí como a hacer los mismos gestos, las mismas cosas que hizo aquel ministerio y se me quedó tan grabado y lo quiero como imponer. Puede ser, vamos a leer otro perfil, que este sí está bien pesado, el 9. Nos ayuda Lupita y Freddy, por favor, de Tampico. Noveno, el Ministerio de Música es de los que mediante la adaptación legalista se ordena algo y se obedece, y si no es tal canto o tal forma, no funciona la buena alabanza, cayendo en la plataforma de la uniformidad. No sé si alguno de sus ministerios se identifique con este puntito, ¿verdad? Pero muchas veces sí lo hemos vivido de alguna o de otra manera. A veces hasta nos han dicho, tienes tanto tiempo para meter el canto y tiene que ser este canto, no metas otro, porque es el que yo te digo, etcétera, etcétera. Pero por eso lo pusimos en un color rojo, porque es de los que
son como más peligrosos para el ministerio, ¿verdad? Porque caen en una plataforma de la uniformidad, y a Dios no le agrada la uniformidad. Es diferente de la unidad, ¿verdad? Y pues vamos leyendo el 10, que a ese le pusimos un color verde porque ese está genial. Ese es el recomendable para todos nuestros ministerios de México. Nicky, Cristian, por favor. El Ministerio de Música es de los que han aprendido que nunca se debe perder la sensibilidad al Espíritu Santo y que esto se logra pasando suficiente tiempo a los pies de Jesús. Son personas expertas en música que tienen en el corazón el fuego de la unción divina y que saben combinar los aspectos prácticos y devocionales de la alabanza y adoración en un todo cohesivo, viviendo en el equilibrio sano y espiritual. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ahí les vamos a dejar estos 10 puntitos para que, si pueden ustedes ahí con sus ministerios, analicen esta parte con ellos y revisen dónde podemos ubicarnos. Yo creo que la finalidad no solo de este tema, sino de toda la formación Ramá, es que los músicos y los adoradores descubramos nuevas experiencias en la alabanza y en la adoración. Amén. Bueno, pues vamos entrando directamente a la alabanza, mis hermanos. Yo sé que no va a ser difícil entender el concepto de la alabanza. Les voy a decir por qué. Porque debiera formar parte de nuestra vida. ¿Sí? En nuestra vida elogiamos, alabamos pues a nuestros hijos cuando obedecen o cuando logran algún reto o ganan algún campeonato, o les dan una medalla, un reconocimiento. Los elogiamos, los alabamos. Alabamos al torero cuando hace una buena faena. Alabamos al futbolista cuando mete gol. Bueno, alabamos hasta a los perros, ¿verdad? Cuando logran un truco o un reto, les aplaudimos y les decimos qué buen perro, y lo queremos presumir a todo el mundo. Y eso como que forma parte de nuestra vida. Es normal, es natural. Pero a veces en el ámbito espiritual eso nosotros batallamos. No es normal alabar al Señor así con esa naturaleza. No es propio, y a veces decimos, ay, me toca la alabanza, híjole, se nos hace como difícil. ¿Y qué digo? ¿Verdad? Pero eso sí, la alabanza más excelente es la que dirigimos a Dios. Cuando se alaba bien de Dios delante de los demás. Muchas veces esto sí es un poquito más común en tu trabajo, en tu familia, cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué contestamos? Bendecidos por el Señor, estoy muy bien, gracias a Dios. O bendito sea Dios, muy bien, ¿verdad? Y de ahí empezamos como a normalizar la alabanza para el Señor. Se alaba a Dios directamente cuando lo exaltamos. Ahí es cuando nosotros alabamos directamente al Señor. O cuando le expresamos nuestra admiración. De estas dos formas, directamente estamos alabando al Señor. Y se alaba a Dios indirectamente cuando hablamos bien de Él o lo exaltamos delante de los demás. Son como estas dos formas bidireccionales que podemos pensar o frecuentar para cómo alabar al Señor. Según la definición del diccionario, esta palabra alabar significa elogiar, celebrar con palabras, decir de algo o alguien cosas que significan aprobación. Observemos, hermanos, el enfoque bidireccional que tiene esta definición de alabanza. La alabanza se preocupa de quién es Dios y lo que ha hecho. Yo creo que cuando tenemos que empezar a alabar a Dios, lo primerito que tenemos que hacer es, como decía el padre Diego Jaramillo, tenemos que pensar en Dios, en quién es Dios, pero también en lo que Él hace. Y curiosamente decía, y si quieres pedir perdón, pues
piensa en ti, porque somos frágiles, porque somos débiles. Fíjate la diferencia, ¿no? Pero lo primero, la primera llave para alabar a Dios es pensar en Dios. Cuando alabamos al Señor, eso es lo primero que tenemos que hacer. Pienso en lo que Él es, pero también en lo que Él hace como una segunda opción. Se enfoca uno a su carácter incomparable. Incomparable es tu amor por mí, Señor. ¿Ah? Y en los actos maravillosos que Él ha hecho. Cuando Dios hace algo glorioso, algo sobrenatural en su pueblo, nos encanta alabarle, reconocerle, agradecerle, ¿sí o no? Porque el Señor ha hecho algo. Y así debe ser. Pero también la alabanza es muy apropiada cuando no se tenga un regalo o una provisión de Dios en la mente. También ahí, en esos momentos, se tiene que alabar a Dios. Yo recuerdo hace muchos años unos amigos familiares que tenían a su papá muy malito en el hospital. Y estábamos afuera del hospital orando porque nos invitaban a hacer jornadas de oración por este señor, que le salía muy caro su tratamiento. Él estaba enfermo del estómago y estaban gastando un dineral. Ellos eran de dinero y gastaban millones de pesos en tratar de que Dios le diera su salud, y rezaban y oraban y hacían cadenas de oración. Total, llegó el día en que el Señor les notificaron, estábamos nosotros ahí, y les notificaron que murió. Entonces, tenían de esas familias grandes, que eran muchos hermanos. Uno de ellos, me fijé que diario rezaba el rosario, y me fijé que cuando notificaron eso, que el Señor había fallecido, dijo, chiflada madre, y agarró el rosario y había como un cesto de basura y lo tiró. Dijo, esto sirve para la basura. Entonces, yo me acerqué y agarré el rosario y le dije, esto no es fe, esto no es oración, esto es conveniencia. Claro, porque no nomás cuando Dios nos da lo que queremos, lo tenemos que alabar. También cuando no nos da, tenemos que alabarlo, porque Dios es digno de alabarnos. Amén. Entonces, la alabanza también es muy apropiada, aun cuando no se tenga un regalo o provisión. La alabanza, en su esencia, se caracteriza por la celebración y la alegría. La alabanza, entonces, comprende la gratitud. No sé si puedan, la gratitud y el gozo, no sé si puedan anotar por ahí, Primera de Tesalonicenses 5:16, dice esta palabra de Dios, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que lo alabes, esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Realmente no podemos alabar a Dios sin estar agradecidos por aquello por lo cual le estamos alabando. Y no podemos estar agradecidos sin sentirnos realmente gozosos, porque todo aquello por lo que le damos gracias. ¿Cómo podemos expresar nuestra alabanza, mis hermanos? Bueno, muy sencillo. Este instrumento Dios nos lo ha dado desde que estábamos en el vientre de nuestra querida madre. La alabanza se expresa con cánticos. Salmo 47:7 dice, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey. Cantar alabanzas, dice, con inteligencia, con la conciencia, con el toque de instrumentos. Se expresa la alabanza a Dios, aclamándolo, elogiándolo, celebrándolo, con gritos de júbilo, con expresiones orales, pero audibles, que se escuchen, y muchas otras formas externas de cómo expresar la alabanza al Señor.
quiero que sepas que Dios es enérgico y glorioso, y por eso merece la aclamación entusiasta de su pueblo. Por eso la alabanza se ha de declarar o manifestar. Dice el Salmo 66:8, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír su voz de su alabanza. Dios quiere que tu voz escuche. ¿Sale? La alabanza existe cuando se expresa o se demuestra. Y ahí es cuando existe la alabanza. Antes no. Es decir, es imposible alabar a Dios con la boca cerrada y el cuerpo agachado. En esta posición se puede adorar, meditar, orar o hasta dormir, pero no alabamos. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 9, dice, levanta fuertemente tu voz, levántala, no temas. Hay quienes dicen, bueno, pero esta es mi forma de alabar. Yo así alabo al Señor, pero realmente no existe esa forma específica de alabar a Dios. Solo existe la manera de Dios. Como Dios no nos lo pide, nos lo ordena, porque Dios es el rey. Y un rey no pide, ordena. Amén. Entonces, cuando Él te da la orden de alabar, hay que alabar a Dios. Se debe alabar a Dios de una manera auténtica y genuina. Es decir, fresca, nueva, o al menos congresional. Si todos están alabando al Señor con voz fuerte, pues yo alabo al Señor con voz fuerte. Si están levantando sus manos, pues me pego al menos con lo que están haciendo los demás hermanos. Hasta que se convierta en parte natural de tu vida. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? La alabanza es una función, pues, de la voluntad. Hay que tener voluntad y determinación para alabar al Señor, mis hermanos. Aunque no se tengan deseos o ganas de hacerlo. De ahí empezamos con el sí presente, pero después con el sí precedente. Ese sí presente es la voluntad. Quiero alabar al Señor, y de ahí partimos. Porque si no, pues no hay nada. La alabanza no depende de los sentimientos, pues esta se basa en la grandeza de Dios, que es inmutable. ¿Sabes qué significa inmutable? Que no se puede cambiar, que no se puede alterar, vaya. Eso significa inmutable. La alabanza debe funcionar según la voluntad y no según las emociones. David dijo en el Salmo 103:1, bendecida al Señor, alma mía. Alabe todo mi ser su nombre. Qué bonito, qué bonitas palabras de David. Porque así se debe de alabar, como María. María sí es experta en la alabanza. Lucas 1:46. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María celebraba con todo su ser las grandezas del Señor. Yo quisiera que reflexionáramos un poquito lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2639. Dice, la alabanza es la forma de orar que reconoce que Dios es Dios. Número 1. La forma de orar que reconoce que Dios es Dios. Desde el momento en que tú alabas, tú estás reconociendo que Dios es Dios. Gracias a esa alabanza, por esa alabanza. También pudiéramos decir que la alabanza le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Él es digno de alabar. Dice, participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe. Desde un corazón puro brota, nace la alabanza, y la alabanza genuina, la alabanza que a Dios le agrada, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la palabra, ¿verdad? Por eso desde un corazón puro es la mejor alabanza, porque va a ser la alabanza sincera para el Señor.
Y dice, puros que le aman en la fe, en la adhesión a Cristo, en la entrega total, en el riesgo, en la firmeza de que es para el Señor, no en los sentimientos ni en las emociones, no en el que si me siento bien lo alabo, pero hoy me siento mal, no lo alabo. No, es en la fe, en la firmeza de la fe. Dice, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Qué hermoso que el Espíritu se une a nuestro espíritu. Entonces nuestros labios leen, dicen lo que el Espíritu te está regalando en el interior. Fíjate qué hermoso. Esa es la alabanza. La alabanza es como interpretar lo que el Espíritu Santo interiormente está haciendo contigo individualmente. Y lo que está haciendo contigo lo puede hacer con otro. Y cuando esto es simultáneo, es algo tremendo, es algo hermoso. Pero es el Espíritu el que actúa. Paco, está tu micrófono apagado. Ahí está. Ahí está. Sí. Se apagó. Bueno, dice, para dar testimonio de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a dar testimonio con nuestras vidas. Ese es el único riesgo de alabar al Señor, de entregar nuestras vidas a Él. Dice en 1 Corintios 8:6, un solo Dios al Padre, el Padre del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Imagínate que, bueno, no sé si te ha pasado, pero esto es muy común cuando nuestro papá muere, pues todo lo que es del papá, y peor si eres hijo único, pues si él tuvo propiedades, si tuvo su coche, si tuvo sus pertenencias, pues ya cuando se muere, pues se quedan automáticamente para sus hijos o su hijo, si es hijo único, ¿verdad? Y eso es muy bello, es muy tremendo, porque lo que era de tu papá es tuyo. Pues así como ese ejemplo que te estoy dando, tan sencillo, las cosas de Dios, Dios te las comparte. Y no solamente eres su hijo, sino heredero, dice San Pablo, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, vamos a ver qué dicen los santos de la Iglesia Católica sobre la alabanza. Me llama mucho la atención San Agustín, que dice, no es posible fracasar alabándote a ti, porque en Dios no hay fracaso. Si Dios es divino, la alabanza también de alguna manera es divina porque Dios comparte su divinidad. Entonces, en la alabanza que se dirige a Dios, no hay fracaso. Dice, alabarte a ti es como tomar alimento. Fíjate cómo San Agustín compara la alabanza con el alimento. Dice, porque cuanto más te alabo, tanto mayor será mi fortaleza. Cuanto más te alabo, mayor será mi fortaleza. También es muy bueno, mis hermanos, para aprender y a desarrollar la habilidad en el espíritu de alabar al Señor. Conocer nombres que Dios tiene propios y aprobarlos, ratificarlos. Por ejemplo, San Francisco de Asís nos enseña mucho a esta parte, da algunos nombres preciosos. Dice, sepamos adorar, alabar y bendecir, ensalzar y dar gracias al Altísimo, al soberano Dios eterno, el que es sin principio ni fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, impenetrable, bendito, digno de alabanza, glorioso, sublime, altísimo, amable y deseable más que todas las cosas por los siglos de los siglos. ¡Qué bello!
a mí me sorprendió mucho estos nombres que San Francisco de Asís le da. Y estos días estaba leyendo un poquito de la vida de San Cipriano, obispo, mártir. Imagínate, el 14 de septiembre del año 285, imagínate del año que estamos hablando. Voy a leer solamente de la carta proconsular que viene en la liturgia de las horas, en el número 1380, cuando Galerio Máximo, que era el procónsul, el gobernador de ese tiempo, públicamente lo llamó y le decretó a Cipriano ser decapitado. Él iba a morir y decapitado, y públicamente, delante de sus feligreses, pero también del gobierno que estaba ahí presente. Y cuando decretaron que él iba a morir, él dijo, gracias sean dadas a Dios. Y eso de que dio gracias porque lo iban a matar, pues sus feligreses hasta se les antojó como morir también junto con él. Se empezaron a decir, vamos a que nos maten también a nosotros. Y a mí se me hace muy tremendo dentro de esta narración, de este acontecimiento, como delante de todo ese tumulto de gente, de esa gran muchedumbre, dice, se despojó también de la dalmática y se entregó totalmente. Dice, se arrodilló y se posternó, me encanta esta palabra, se posternó ante el Señor en oración y alabanza. Él iba a morir. Y no obstante, fíjate, cuando vio que llegó su verdugo, mandó traer 25 monedas de oro para que se las dieran a su verdugo, para pagarle, para agradecerle que lo iban a matar. Estas enseñanzas de estos grandes santos nos dan mucha riqueza a nosotros, mis hermanos. Y en el prefacio común, dice el número 4, ¿verdad? Lo leemos cuando vamos a misa y en ocasiones lo leen mucho. Dice, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Tu alabanza no hace más grande ni más pequeño a Dios. Sin embargo, Dios se vale de tu alabanza para beneficiarte a ti. Dice, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovecha para nuestra salvación. Qué hermoso. La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se dirige a Dios. Canta para Él y le da gloria, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Eso lo vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia, en el número 2649. Bueno, pues voy a dar la oportunidad ahorita a Yola, casi ya termino, pero vamos a concluir con esta parte que es muy importante. 3 aspectos muy importantes aquí que tenemos que saber. Hoy en día se utiliza mucho el GPS para llegar a los destinos, a los lugares, ¿verdad? Lo usamos en los teléfonos y pues es preciso, aunque a veces también se pierden los GPS, ¿no? O se pudieran perder. Pero Dios nos ha dado ese GPS a cada uno de nosotros para poder llegar a su destino, para poder llegar a su presencia. Y ese GPS se llama alabanza. Hay que usarlo. Y hay que usarlo mucho. Ahorita Yola nos va a explicar dónde, cuándo y por qué alabamos al Señor. Pero podemos decir, pues, que también la alabanza indiscutiblemente nos tiene que llevar a reconocer el señorío de Jesús. Reconocer el señorío de Jesús es darle el primer lugar a Dios en tu vida y en la de todos, ¿verdad? Reconocer que sin Él no podemos.
darle el corazón para que el Señor tome su lugar, tome su trono, y desde ahí podrá nacer la mejor alabanza, la alabanza pura, la alabanza genuina para Él. Dice en Isaías 29:3, en otras palabras, pudiéramos decir que sin el señorío, la alabanza se empobrece o se desaparece. Sin el señorío de Jesús hay pobreza, inclusive puede hasta desaparecer, porque entonces nosotros empezamos a tomar el lugar de Dios, y ahí es cuando sucede, como muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Que parece que como que nosotros le estamos ordenando al Señor, y pareciera que nosotros somos los que estamos llevando la alabanza, y sí, pues la estamos llevando, pero humanamente, y no dejamos que el gobierno, el señorío de Jesús sea el que lleve y tome el control, no solo de nuestras vidas, sino también de nuestra alabanza, de nuestra forma de pensar, de todo. Tenemos que entregarle al Señor no solamente no solamente le vamos a abrir las puertas del corazón al Señor, sino que le vamos a entregar las llaves de la puerta del corazón. Y eso significa vivir el señorío de Jesús. Y si tú vives el señorío de Jesús, entonces vas a experimentar, a vivir una nueva alabanza en tu vida. El último aspecto con el que quiero terminar, mis hermanos, es cómo el Espíritu Santo forma una parte muy necesaria, porque el Espíritu Santo es inspirador. Gracias a Él, nosotros podemos declarar el señorío de Jesús, movido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por eso bajo su influjo no podemos decir Papá. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, en nuestra debilidad. Yo recuerdo en el ECLA, creo que fue en el 2018, ahí en Panamá, me acuerdo que invitaron a Jim Murphy a dirigir un momento de oración, y a mí me taladró sus palabras tan sencillas con las que empezó, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, así comenzó él, dice, no te pedimos que vengas con nosotros, o sea, como diciendo, nosotros somos los Juan Camaney. No te pedimos que vengas con nosotros, sino que nos lleves contigo. No te pedimos que vengas con nosotros, sino que nos lleves contigo. Y él decía, te comparto esto que a mí se me hizo muy tremendo, dice, el Espíritu Santo siempre trata de hacer el bien y nunca opera para gloriarse de sí mismo, sino para servir. Siempre viendo el bien del otro, siempre en unidad, en sumisión mutua. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo quiere renovar nuestras piedras, como lo reflexionábamos al principio de este tema, ¿verdad? La alabanza movida por el Espíritu Santo nos hace rendir nuestra vida y entregarle a Él el centro de nuestro corazón. Además nos lleva a vivir su presencia transformadora. Nos hace cantar el cántico nuevo. Nos inspira a vivir cada vez más santamente. Nos impulsa a servir al hermano y a marcar la diferencia en nuestro entorno. ¿Tú quieres saber, conocer cuál es la alabanza que a Dios le agrada, la alabanza genuina, la alabanza fresca? Vamos a compartir un video que por ahí caseramente me animé a grabarlo ahora que fue la reunión en Charis, en Roma. Ahí ojalá pudieras compartirlo, Rubén.
Para mí, esa es como la forma de cómo debemos alabar al Señor. Créanme que no hubo así como alguien que nos tenga que estar diciendo qué hacer, vaya, en la cuestión de la conducción. Sin embargo, quisiera que tú descubrieras en este video esta forma fresca, nueva de alabar al Señor. ¿Lo podemos poner, Rubén, por favor? Me dicen si se escucha, por favor. Sí, creo que sí se escucha. Bueno, esta alabanza, si se fijan, éramos como unos 400 personas. Sin embargo, se siente la atmósfera de la alabanza tan preciosa, que es cuando el cielo baja a la tierra y cada quien está alabando al Señor simplemente como cada quien el Espíritu le indica, y es como una sinfonía hermosa, una sinfonía. Ojalá y el Señor nos permita experimentar en nuestras asambleas de oración este tipo de formas de alabar al Señor, donde no tengamos que estarle diciendo al pueblo qué haga, cómo alabe al Señor a cada momento. En serio, fue algo que a mí me sorprendió mucho porque, fíjate, estábamos orando porque el cardenal iba a comenzar con su cátedra, con su charla, y nos pidieron que oráramos por él, y todo el mundo empezó a orar. Está la voz de mando y oramos, alabamos, y no hace falta más. Y al término no hubo nadie que nos dijera, ya cállense, ni Padre nuestro que estás en el cielo, nada. Es una cosa que ni siquiera un director de orquesta que dirige 80 músicos o a 100 músicos de una filarmónica pudiera decir, cállense. Pero eso sí lo puede hacer y lo ha hecho el Espíritu Santo. Lo hizo allá en Charis y quiere hacerlo en tu ministerio, en tu comunidad. Que sea de gran bendición. Le voy a pasar los micrófonos aquí a mi esposa Yolanda para que nos diga en qué, cuándo y cómo y por qué debemos alabar al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Pues seguimos, ¿verdad? Nos queda todavía un tiempecito para continuar. Y bueno, hemos visto la alabanza tiene que ser algo que sea en nuestro caminar, en nuestro diario caminar tiene que estar presente. La alabanza tiene que ser en nosotros como una forma de vida. Lo hemos escuchado mucho, que la alabanza, que la adoración son como una forma de vida, ¿no? Podemos entender esto muy, muy bien. Dice el adorador, escuché por ahí a una joven mujer que decía, el adorador sabe alabar a Dios, amén, el adorador sabe alabar a Dios. Y decía ella, pero no todos los que alaban, dice, saben adorar a Dios. El siguiente tema veremos lo que es la adoración, ¿verdad? Pero entonces, ¿es verdad? Porque todo el mundo podemos alabar, y nos lo ha explicado de alguna manera Paco, como una manera muy cotidiana de hacerlo. Entonces, vamos a ver 6 puntitos de por qué debemos alabar a Dios, ¿sí? Primero que nada, porque es un mandato, es una orden, ¿verdad? Si nos vamos al Salmo 150, en el verso 6 dice que todo lo que respira,
alabe al Señor. Todo lo que respira, ¿sí? Nosotros respiramos y hay seres que aunque no son humanos, son animales, son las flores, los campos, todo, la creación de Dios, todo lo que tiene vida, que alabe al Señor. Entonces es un mandato, pero también viene muy claro en el Salmo 81, en los versos 2 al 6, que dice lo siguiente: gritad de gozo a Dios, nuestra fuerza. Aclamad al Dios de Jacob, entonad la salmodia, tocad el tamboril, la melodiosa cítara y el arpa, tocar la trompeta al nuevo mes, a la luna llena, el día de nuestra fiesta. Luego ahí dice esa parte muy importante, dice, porque es una ley para Israel, una norma del Dios de Jacob, un dictamen que él impuso en José cuando salió contra el país de Egipto. Una lengua desconocida se oye, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos que es una ley para todo Israel, alabar al Señor. Y de esta forma se movían y de esta forma servían, y no solamente nosotros que servimos, sino toda criatura debe alabar a Dios, ¿sí? Porque como Paco llegó a decir algo así como que lo pide un rey, ¿no? Un rey, más bien no pide las cosas, se pudiera decir que lo ordena, pero no se trata de una ordenanza de parte de Dios como queriendo adular, hacer una adulación, ¿sí? Sino que Él sabe que nosotros somos los más beneficiados. Lo hemos escuchado muchas veces. El Señor, lo alabemos o no lo alabemos, Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los que, si le alabamos y le alabamos, cambiaremos y transformaremos. Nuestra perspectiva de vida se cambia, se transforma. El bien es nuestro. Por eso es que conviene alabar al Señor. Entonces, ese es el punto número 1, porque es un mandato o una orden que el Señor nos da. El número 2 dice, porque Él se complace en la alabanza, ¿sí? Y vamos a enfocarnos al Salmo 22, en el verso 4, que dice que mas tú eres el santo que moras, que habitas en las alabanzas de Israel, ¿sí? El Señor se complace en la alabanza. El Señor se entrona, se mete, se entroniza, se apodera, se abraza con nuestra alabanza. El Señor se regocija con nuestra alabanza, ¿sí? Entonces ese es el segundo motivo, porque al Señor le agrada. El Señor sabe que esto es algo bueno para nosotros y por eso le agrada, porque a final de cuentas nuestro amado Dios lo que quiere de nosotros es que seamos mejores cada vez y lo mejor para nosotros. Y Él sabe que la alabanza es buena para nosotros, ¿sí? Otro verso más está en Isaías 60, 18, en la parte B, en la parte final de este verso 18. Isaías 60, 18, ¿sí? Dice, no se oirá más hablar de violencia en tu tierra, ni de despojo o quebranto en tus fronteras. Antes llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Hay un principio que está muy relacionado entre puerta y alabanza, ¿sí? El Señor llama o pone el ejemplo de una puerta y la hace, para entenderla todos, es como la alabanza, ¿sí? Yo recuerdo que en alguna ocasión, no hace mucho que estábamos orando por Zoom en una de las reuniones de oración del Ministerio de Música Nacional, hará unos 6 meses al principio, y yo recuerdo que el hermano Eric decía mucho, tenía una visión de una puerta grande y nos motivaba a alabar al Señor y decía, es que hay una puerta grande que está alta, pero que necesitamos que nuestra alabanza sea más fuerte para que esta puerta se pueda abrir. Y entonces yo sentía que cuando la alabanza iba subiendo,
cuando la alabanza se escuchaba más fuerte cada vez, aunque estuviéramos por Zoom, esa puerta se abría. Y entonces cuando esa puerta de la alabanza se abre, cuando nosotros logramos hacer que esa puerta de la alabanza se abra, entonces viene el desbordamiento o entra en plenitud todas las gracias y las bendiciones de Dios. Entonces hay una clave, hay una situación muy importante ahí entre compuertas y con alabanza, ¿verdad? Es por ejemplo, en el mismo, más adelante, no, perdón, en el Salmo 87:2 dice, ama Yahvé las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Es decir, ama el Señor las alabanzas de Sión. ¿Sí? La alabanza que sale de nuestros labios, la alabanza que le reconoce como el Señor y creador de nuestras vidas. Él le agrada cuando lo hacemos, Él se goza, ¿sí? Entonces, ese número 2 es porque Él se complace en la alabanza. Vamos al número 3, dice, porque hay poder en la alabanza. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado y lo hemos tenido tan presente, que hay un poder grande. Cuando uno alaba, las cadenas se rompen, ¿sí? Los muros se caen. Y estoy hablando de las cadenas, no de las cadenas físicas, aunque el ejemplo tan palpable y claro lo tenemos en Hechos de los Apóstoles con Pablo y Silas, que ellos en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, ¿sí? Alababan y no cesaba su alabanza, y bueno, sucede lo que ya todos conocemos en esa cárcel, ¿verdad? Un estruendo grande que rompe cadenas, ¿sí? Cadenas físicas, y se desata los candados, ¿verdad? Se salen y se abren las compuertas, las puertas más bien se abren. Entonces, la alabanza tiene ese poder maravilloso de romper nuestras cadenas, nuestros obstáculos, a lo mejor de miedos, inseguridades, temores, problemas, necesidades, tristezas. La alabanza rompe todo eso. Por eso aquí dice, es que hay poder en la alabanza, y ese poder se lo damos al Señor, ¿sí? Cuando nosotros alabamos, le estamos otorgando al Señor un poder. Bueno, no se lo otorgamos, perdón. Hay un poder que nosotros le arrancamos al Señor cuando alabamos, ¿sí? Yahvé, el Señor, pelea por nosotros, ¿sí? Así es de que nosotros no debemos de preocuparnos. Y eso lo vemos en Éxodo 14:14. Dice, Yahvé peleará por vosotros y nosotros no tendréis por qué preocuparnos. Imagínense ustedes, hermanos, la alabanza, el poder tan grande que tiene. Y yo estaba leyendo, yo les voy a pedir a ustedes que con calma en sus casas lean Segunda de Crónicas 20, todo el capítulo, ¿sí? Y van a ver esta historia hermosa, ¿sí? Donde el pueblo de Israel luchaba, ¿sí? En la época de Josafat, viene una emboscada, vienen varias emboscadas. En pocas palabras les dicen, ¿sabes qué? Viene una emboscada contra ti de parte de los amoitas, los amoitas y moabitas. Y entonces, y también los del monte de Seir, ¿sí? Y entonces, claro, Josafat tiene miedo, pero Josafat, o sea, quiero que lean toda esta historia, sí, que nos va a servir de mucha luz y que nos va a servir en nuestro diario caminar, porque la palabra de Dios tiene que llegar y hacer y cumplir su objetivo, su cometido. No puede regresar al Señor sin haber cumplido su objetivo, y ese objetivo es que los velos se quiten de nuestros ojos y que conozcamos la verdad de la alabanza, y esa verdad nos hace libres, esa verdad nos hace transformados, nuestra perspectiva de vida cambia. Entonces, yo así lo declaro, yo así lo creo, que si usted lee ese capítulo de Segunda de Crónicas 20, todo el capítulo, va a obtener mucha luz, va a obtener mucha bendición de parte de Dios para su vida, ¿sí? Entonces, yo me enfoco más bien al versículo 15, en la parte B, que dice,
Yahvé les dice, no teman ni se asusten ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Entonces es cuando nosotros cedemos al Señor nuestras vidas, nos rendimos en alabanza y le decimos, Señor, tú obra. Esta guerra no es mía, es tuya. Tú actúa, pero lo dejamos actuar. ¿Sí? Y en los versos 22 y 23 dice, en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los amonitas y moabitas y los de monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. ¿Sí? Fíjense bien, en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, fueron derrotados, ¿sí? Después en el verso 23 dice, porque se levantaron los amonitas y moabitas contra los moradores del monte Seir para entregarlos al anatema y aniquilarlos. Y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir, se aplicaron a destruirse entre ellos. Fíjense nomás, hermano. Se destruyeron entre ellos, los enemigos, ¿sí? Entonces, el enemigo queda confundido con la alabanza. El enemigo se confunde. La alabanza confunde al enemigo, ¿sí? ¿Y de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando que cuando usted alaba, cuando usted tiene la firmeza y la fe puesta en el Señor, entonces el enemigo queda confundido, ¿sí? Si usted tiene problemas, si usted tiene enfermedades, depresiones, deudas, tristezas, si usted tiene todo eso, es el enemigo, ¿verdad? Son todos sus enemigos, pero quiero decirle que cuando usted alaba, ¿sí? Todas estas cosas que yo he mencionado, que es el enemigo que está obstruyendo y que está oprimiendo la vida de nosotros, entonces queda confundido porque la alabanza lo confunde, ¿sí? Y entre ellos mismos, entre esa confusión, se extermina todo y se acaba todo, ¿sí? Porque ese es el poder de la alabanza. Entonces, de tarea leer Segunda de Crónicas 20, todo ese capítulo, hermano. Vamos a ver otro puntito más. El número 4 dice, ¿por qué es bueno alabarle? Ya vimos que es bueno alabarle al Señor y los beneficiados somos nosotros. Pero este Salmo 92:2 nos dice que es bueno dar gracias a Yahvé y salmodiar a su nombre, ¿sí? También el Salmo 135, en el verso 3, dice, alabad a Yahvé porque es bueno, Yahvé. Salmodiad a su nombre que es amable. Entonces, aquí nos invita la palabra de Dios a alabarle al Señor porque es bueno el Señor con nosotros. También porque es bueno alabarle, de cualquier forma que lo queramos ver, ¿sí? Entonces, esto es la alabanza, ¿sí? Porque es bueno alabarle. Y creer que entre más alabemos, más bendición tendremos. Si nuestra necesidad es grande, alabemos. Si nuestros problemas son muy grandes, no dejemos de alabar, alabemos más alto. Y si nuestra circunstancia todavía es fuertísima, que vemos como un enemigo grande con quien no podemos, pues entonces tenemos que alabar más fuerte, hacer ruido con nuestra alabanza, ¿sí? Y entonces todo eso se disipa. Todo eso se va, huyen los demonios, lo cantamos cuando canta el pueblo, cuando el pueblo alaba, huyen los demonios. El número 5 dice, porque Él es digno de alabar, ¿sí? Y vamos a ir al Salmo 48, al verso 2, que dice, grande es Yahvé y muy digno de alabar en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. El Señor es digno de nuestra alabanza, ¿sí? Nosotros podremos alabar a un predicador, podremos alabar a alguien que canta muy bonito, que toca muy bonito, y podemos decir 2, 3 cosas de ellos, pero es muy limitado, ¿sí? Porque Él ha sido criatura, es creador, es criatura, el Creador lo ha formado y hasta ahí llega, pero hay alguien más fuerte, más poderoso. Hay alguien que es digno porque es el creador
de ese gran músico, de ese gran cantante, de ese gran predicador, ¿sí? Y entonces nuestra alabanza humana aquí entre nosotros nunca se va a comparar con la alabanza que nosotros podemos rendirle a Dios, porque Él es digno de alabanza. En Apocalipsis 5, del verso 9 al 13, nos explica, dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinas sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos. Su número eran miriadas de miriadas y millares de millares, y decían con fuerte voz, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo, de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero. Alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 5, versos 9 al 13. Y por último, estamos viendo el por qué debemos alabar, ese punto 6 que dice, porque Dios creó al hombre para que lo alabe, porque hemos sido creados para la alabanza y gloria de su nombre. Yo por ahí les voy a pedir que tomen nota de Jeremías 13:11, de Primera de Pedro 2:9, y de Efesios 1:3-6, para que ustedes lo lean en sus casas. También Isaías 43:21. Pero vamos a leer solamente uno, ¿sí? En Efesios 1, versos del 3 al 6, yo solamente voy a leer el 6, dice que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Y Isaías 43:21 dice, entonces el pueblo que yo me he formado me cantará alabanza. Nosotros somos pueblo de Dios, que hemos sido formados por Él y hemos sido creados para la alabanza, para contar sus alabanzas, para contar sus maravillas. Entonces esto es algo que nos debe de llenar de gozo, de alegría. La palabra de Dios que nos habla el día de hoy nos dice en Isaías 43:21, entonces el pueblo que yo me he formado, tú, yo, hermano, cantaremos alabanzas al Señor. Entonces eso es viendo el primer puntito que dice cómo, por qué debemos alabar al Señor. Pero ahora vamos a ver cuándo se debe alabar al Señor, ¿sí? Y vamos a ver 3 puntos. El primero es en todo tiempo, hermano. En todo tiempo debemos alabar al Señor. Vamos a ver el Salmo 34:2. Sí, dice, bendeciré a Yahvé en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza en todo tiempo. Aquí no dice si las cosas me están yendo bien, si mi trabajo va todo bien, si estoy ganando mucho dinero, si estoy ganando poco, si estoy en medio de tristezas, de dificultades. No, aquí dice en todo tiempo. O sea, estés contento, estés feliz, estés triste, con problemas, con necesidades, en alegrías, alaba al Señor, porque dice en todo tiempo, ¿sí? Y luego el siguiente, de ese mismo versículo, la siguiente frase dice, sin cesar en mi boca su alabanza, ¿sí? O sea, mis labios siempre tienen que estar alabando al Señor. Mis labios siempre tienen que estar bendiciendo al Señor, ¿sí? Entonces, en todo tiempo es el número 1. Después dice que temprano y por la noche, ¿sí? Y vamos a ver el Salmo 103 en el verso 3. Dice, de la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, temprano y por la noche, es el número 2, ¿sí? Desde que yo me levanto, desde que nace el sol y alaba con su luz, hasta que anochece, hasta que se mete, sea alabado el nombre del Señor, ¿sí? Y también el Salmo 134 en el verso 2 dice,
Por las noches, alzad las manos hacia el santuario y bendecid a Yahvé, o sea, por las noches, ¿sí? Y también el Salmo 119, el verso 62 dice, me levanto a medianoche a darte gracias por tus juicios, por tus justos juicios. Entonces, aquí vemos, número 1, en todo tiempo debemos alabar al Señor. Número 2, temprano y por la noche. Y número 3, en la adversidad, ¿sí? Entonces, vemos aquí una cita de Habacuc 3, 17, 19, que dice, pues la higuera no volverá a echar brotes, ni habrá que recoger en las viñas. Fallará la cosecha del olivo. Los campos no darán alimento. Faltará el ganado menor en el aprisco. No habrá ganado mayor en los establos. Mas yo en Yahvé exultaré. Jubilaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, mi Señor, es mi fuerza, Él me da pies como los de siervas y por las alturas me hace caminar. ¿Sí? Habacuc 3, 17, 19. El profeta Habacuc aquí nos dice que pase lo que pase, en medio de las adversidades, los gozos y las alegrías, debemos de exultar, alabar, ¿sí? Prorrumpir en alabanza al Dios de nuestra salvación. Pudiéramos decir, adaptándolo en este tiempo presente, ¿sí? Aunque me chocaron el coche y tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, yo te alabaré, Señor, ¿verdad? Aunque me he quedado sin empleo y tengo que mandar a componer la tubería de mi casa que se fracturó, te alabaré, Señor. Aunque la violencia está en México y el aborto quiere reinar en todas partes y en unas partes ya se ha hecho aprobado, aún así te alabaré. Nuestra vida tiene que ser de una constante alabanza. Entonces, alabar al Señor en todo tiempo, alabarlo temprano y por la noche y alabarlo en la adversidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver rápidamente dónde se debe alabar al Señor, ¿sí? El primer punto dice Salmo 149 en el verso 5, dice, exalten de gloria a sus amigos, desde su lecho griten de alegría, ¿sí? Lecho es así como la cama, ¿no? ¿Sí? Pero el verso 1 dice que en todo lugar, ¿sí? En donde estés, hermano. Estés en tu cama postrado, estés en tu trabajo, a veces cuando vamos en el coche o vamos en el camión, alabando al Señor, si me estoy bañando, lo hacemos, ¿no? Seguido estamos cantando y alabando al Señor, ¿sí? Yo cuando vamos a la escuela de mi hijo, siempre en el transcurso hacemos como de 7 a 10 minutos y vamos alabando y alabando, ¿sí? Dándole gracias a Dios por el día, pero siempre nuestra vida tiene que ser un constante alabar. Entonces, al Señor le podemos alabar en todo lugar, ¿sí? En todo lugar en donde usted esté, ¿sí? La otra es en la iglesia, y hay muchos versos que primeramente Dios, en estos días entregamos el material, ahí se los voy a anotar, no pudimos entregarlo en el tiempo para que lo tuvieran hoy, pero se los entregamos y vienen, son como unas 6, 7 citas bíblicas que ustedes pueden ver cómo el Señor ama que lo alabemos también en la iglesia. Es el lugar perfecto, la casa de Dios. Entonces, vamos a ver solamente algunos. El Salmo 22, en el verso 23, 26 dice, anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, ¿sí? De ti viene mi alabanza en la gran asamblea, mis votos cumpliré ante los que lo temen. Entonces, anunciaré tu nombre, alabaré tu nombre en medio de la asamblea, Señor. Generalmente la asamblea es la iglesia, formamos la iglesia, ¿verdad? Y así vienen varios salmos, todos son salmos que se los pasaré en el documento, ¿verdad? Y por último dice que delante de los hombres y las naciones, es el número 3 de dónde debemos alabar al Señor. Primero, en todo lugar. Segundo, en la iglesia, con los hermanos, ¿sí? La iglesia que formamos todos. Y número 3, delante de los hombres y las naciones.
Y vemos aquí el Salmo 96 en el verso 3 dice, contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. Entonces, aquí vemos, bueno, también está el Salmo 40 en el verso 4, puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y en Yahvé tendrán confianza, ¿sí? O sea, a través de nuestra alabanza, de los hermanos, muchos verán, temerán al Señor y tendrán confianza en Él, volverán sus ojos a Él. Entonces es alabarlo ante los hombres y ante las naciones, en todas partes, ¿sí? Y por último vamos a ver cómo se debe alabar al Señor, ¿sí? Y vamos a ver, levantando las manos, número 1, levantando las manos, ¿sí? Y también igualmente vienen muchas citas bíblicas que yo les compartiré en el PDF y vamos a leer solamente algunas. Por ejemplo, el Salmo 63:5 dice, así quiero en mi vida bendecirte, levantar mis manos en tu nombre, ¿sí? El Salmo 28:2 dice, oye la voz de mis plegarias cuando grito hacia ti, cuando elevo mis manos, oh Yahvé, al santuario de tu santidad, ¿sí? Y en Primera de Timoteo también, 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando al cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Entonces, el Señor en esta tarde nos invita o nos da a conocer que la importancia de las manos, la importancia de levantar nuestras manos. No podemos alabar a Dios con nuestras manos quietas o con nuestros brazos cruzados, ¿sí? Podemos hacer cualquier tipo de alabanza, de oración, pero no es alabanza. La alabanza podemos levantar nuestras manos y alabar al Señor. Y en el número 2 dice, con las palmas, ¿sí? El Salmo 47 en el verso 2 dice, pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría, batid, mover, aplaudir las palmas. Es lo que nosotros hacemos, pero no solo en la asamblea lo podemos hacer, sino en nuestra vida diaria, en nuestra casa, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años, de recién que yo entré a la renovación, yo tendría unos 15 años, y yo recuerdo que admiraba mucho a una persona que no era católica, era cristiana, pero me decía, hablando sobre la alabanza, yo apenas estaba entrando, pero se me hacía rarísimo que ella tenía un pandero en su casa para sus momentos de alabanza. Yo decía, bueno, es que el pandero lo usamos en el templo cuando estamos en la alabanza y ahí se queda, pero ella tenía su pandero propio, ¿sí? Para danzar al Señor. Entonces, desde ese momento yo lo aprendí, que al Señor no solamente se le alababa al Señor de alguna forma en la asamblea, sino que yo podría hacerlo en todo momento y en mi casa, ¿no? Danzando con mi pandereta, con mi guitarra, con mi voz audible, ¿verdad? Pero esta es una parte importante, levantando mis manos hacia el Señor y con las palmas. El siguiente sería con instrumentos y todos hasta lo cantamos, ¿no? Este Salmo 150 en el verso 3-5 dice, alabarle con clangor de cuerno, alabarle con arpa y con cítara, alabarle con tamboril y danza, alabarle con laúd y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos de aclamación. Entonces, esto es agradable para el Señor, ¿sí? Alabar con instrumentos. Y si ustedes en esta tarea que yo les he dejado que lean Segunda de Crónicas, ese capítulo que les decía, todo el 20, cuando Josafat ordena porque él les daba las instrucciones, pero algo importante es que puso a los músicos y a los cantores al frente, los instrumentos, los de la música, los del canto van al frente, porque eso es muy importante, ¿sí? La batalla se gana, o sea, con la alabanza, pero en esa parte de la alabanza ponía a los músicos como guías, como estandartes, ¿sí? Cantando y alabando. Entonces, eso también debe de dejar algo en nuestra vida, que nosotros debemos de alabar al Señor en todo momento, al frente de la batalla, pero no solamente al frente, sino antes de la batalla. Por ejemplo, aquí los ponían al principio. Primero es la alabanza. Y entonces nosotros muchas veces vamos a las batallas
sin haber hecho la previa alabanza, ¿verdad? Nuestra vida no es de alabanza y queremos ganar las batallas en el momento, pero desde ahorita nos debe de quedar claro que las batallas se ganan con alabanza. Y si nuestra vida tiene un respaldo, si nuestra vida viene con alabanza, el día que lleguen las pruebas, las necesidades, las batallas, las ganaremos en el nombre de Jesús. Y va a ser algo que ya hacemos, no tenemos por qué mortificarnos. La prueba viene y se va y nosotros nos quedamos con paz. No viene la prueba y estamos temerosos, ¿sí? O no se va y nos quedamos todos confundidos, derrotados. No, porque aprendimos a alabar al Señor, porque nuestra vida es de alabanza, porque nuestra vida es un constante alabarle. Y entonces cuando lleguen los momentos de la lucha, sabemos que el Señor va al frente de nuestras batallas. Y otra, en el número 4 dice, en posición de pie. Y en Crónicas 5:12 dice, a todos los levitas, cantores, Asaf, Emán, y Yedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino, estaban de pie al oriente del altar tocando címbalos, salterios, cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas, pero dice que estaban al pie al oriente del altar. Entonces, de pie es una manera que también podemos alabar, ¿sí? La alabanza se manifiesta con esos signos exteriores importantes y que son parte de nuestro ser. O sea, en pocas palabras, le alabamos al Señor con todo nuestro ser, con nuestras manos, con nuestros pies, de pie, ¿verdad? En todo momento. Y hay otra que también se las voy a poner por ahí, segunda de Crónicas 7:6, donde también nos dice que todo, mientras ellos tocaban de las trompetas y todo esto, los sacerdotes atendían a su ministerio, los levitas glorificaban al Señor con sus instrumentos, pero bueno, todo Israel se mantenía de pie. Entonces por ahí podemos leer esa cita tranquilamente en nuestras casas. Otro puntito, número 5, dice de rodillas, inclinados y postrados. Y el Salmo 95 en el verso 6 dice, entrad, adoremos, posternémonos de rodillas ante Yahvé que nos ha hecho, ¿sí? Entonces esa es otra manera. Adoremos postrados de rodillas o postrados totalmente. Y también en Apocalipsis 4:10 y Apocalipsis 19:4 podemos ver también ahí cómo los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraban y adoraban a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya, la alabanza, el honor, la gloria. Entonces esa es la otra forma. En la número 6 dice de manera audible, que ya lo hemos visto también, ¿no? El Salmo 66:8 nos dice, pueblos, bendecid a nuestro Dios, haced que se oiga la voz de su alabanza, ¿sí? Haced que se oiga, o sea, no solamente que yo la escuche, que mi hermano escuche, que el pueblo escuche, que yo estoy alabando, que yo estoy bendiciendo, ¿sí? Y el Salmo 26:7 dice, haciendo resonar la acción de gracias, todas tus maravillas pregonando, ¿sí? Se tiene que oír. Muchas veces estamos nosotros en una asamblea de oración, hay muchos hermanos que están con brazo cruzado y están meditando. No es alabanza. Nuestra alabanza se tiene que escuchar, tiene que ser audible, ¿sí? Podremos orar meditación, perdón, cualquier otro tipo de oración, pero no es alabanza, porque la característica de la alabanza es que es audible. El enemigo tiene que escuchar nuestra alabanza. Él es el único que quiere que no se abran nuestros labios, ¿sí? Porque sabe que cuando se abren nuestros labios, suceden cosas extraordinarias y Él queda confundido, no tiene poder, Él queda derrotado ante la alabanza al Señor. Él lo sabe perfectamente, por eso a Él le agrada vernos así con labios así balbuceantes, sin que se escuche nuestra alabanza, o a veces decimos, estoy alabando, es mi forma de alabar. No hay forma de alabar, no se puede alabar de esa manera, es otro tipo de oración, pero no es alabanza, ¿sí? Y bueno, también otra es con danza, y hay varias citas también que les voy a compartir, pero alguna que todos conoceremos, Salmo 30:12, que dice, has cambiado mi lamento en una danza
Me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. Salmo 32. Has cambiado mi lamento en valle. Y es que después de que el Señor nos ha encontrado, después de que el Señor nos regala tantas cosas día con día, nosotros no podemos quedarnos estáticos. Nosotros queremos ser ejemplo. Ojalá la Virgen María sea nuestro ejemplo siempre, de engrandecer a nuestro Señor, de alabarle con todo el ser. Decía nuestra Madre Santísima: todo mi ser a Dios celebra, todo mi ser, ¿sí? Y danzaba. Entonces, vienen varias citas que por ahí se las pondré en el PDF. Y por último dice: con aclamación, con aclamación. Salmo 47:2 dice: pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría. Esa es la aclamación, hermanos. Hace rato veíamos que es audible. Pues claro, aclamar al Señor se tiene que escuchar, y todo el mundo tiene que escuchar nuestra alabanza, ¿sí? Y dice, aclamadlo con gritos de alegría, ¿sí? En el Salmo 66:1 dice que lo aclame toda la tierra, ¿sí? En el Salmo 81:2 dice: gritad de gozo a Dios, nuestra fuerza, aclamad al Dios de Jacob. Y otros 3 más que por ahí les pasaré en el PDF, pero bueno, esto es la manera de alabar a Dios. Estas son los cómo alabarlo con todo nuestro ser, ¿sí? Viene también una parte importante que es sobre el hablar en lenguas, y es que eso es después de conocer y de profundizar en el bautismo, en el Espíritu. El hablar en lenguas debería de ser una parte muy sencilla para todos nosotros y que todos debemos anhelar, hablar en lenguas. Es una oración que hacemos a nuestro Dios, que el Espíritu empieza a suscitar como palabras balbuceantes, ¿verdad? Como cuando un bebé le empieza a hablar a su papá o a su mamá. Es lo mismo hablar en lenguas. Balbuceamos, entonamos para agradar a nuestro Padre, a hablarle a nuestro Padre. Y un ejemplo muy, muy claro, ¿verdad? Ahorita lo vimos en el video que Paco puso por ahí, en Charis, les dicen: vamos a orar por persona fulanita, y todos comienzan a alabar en lenguas sin que les digan ya, y se sube la alabanza en lenguas, ¿sí? Se sostiene un buen rato y luego solita, como si alguien estuviera dirigiendo, baja y termina. La alabanza en lenguas que tiene poder, y es algo que debiéramos anhelar, que es muy usado para nosotros los carismáticos. Es parte también de nuestra vida cotidiana, el orar en lenguas, el orar en el Espíritu. Entonces, pues, ya terminamos. Yo sé que ya estamos con el tiempo algo colgado, no sé qué siga. Yo les agradezco mucho, les agradecemos mucho su atención, y sobre todo le agradecemos al Señor que nos permita en esta noche alabarle y bendecirle con esta enseñanza. Que al Señor sea la gloria. Amén. Gloria a Dios, Paco y Yola, por este momento, por este tema que, como tú bien dijiste, es un estilo de vida. Y si hacemos el estilo de vida, entonces de nuestra vida hacemos una vida de alabanza que le rinda honor y gloria al Señor, pues yo creo que vamos a ir por buen camino. Amén, hermanos. Muy bien, Paco. Muchas gracias. Yo creo que de tarea podemos, cuando nos trasladamos en el coche, alabar al Señor. Antes de dormir, a levantarse, alabar al Señor. Y una forma que el Señor me ponía en esta semana, nosotros muchas veces nos entregamos al pueblo de Dios o al servicio, y muy pocas veces nos elogiamos a nosotros mismos. Eso también es santo y es sano. Encuéntrense, hablen por ejemplo, si yo me llamo Paco, hablen con Paco. Si tú te llamas Juan, habla con Juan y háblale bonito, y eso le va a dar sanidad a tu espíritu, a tu alma, y te va a dar libertad para alabar al Señor.
Pues vamos a escuchar un aviso que por ahí nos tiene el hermano Elvis. ¿Sí está por ahí? No te escuchas, Elvis.